Foucault me sonrió mirando al cielo ahora negro y brillante y me dijo: el cielo es tallado y llueven estrellas sobre mí. Sé que esto no es cierto, pero es la verdad. Simeon Wade, Foucault en California. Hola caminantes, soy Nico y esto es En el Camino Podcast y canal de YouTube. Y hoy vengo con la secuela de Las puertas de la percepción de Aldous Huxley, con Foucault en California de Simeon Wade. Otro libro sobre viajes psicotrópicos, esta vez de Michel Foucault, el gran filósofo francés y uno de los más influyentes, el filósofo del poder del siglo XX, pero a través de un tercero. Y a diferencia de la experiencia de Huxley, es con LSD en vez de mescalina y es en la naturaleza. Este es un libro improbable, un libro póstumo de su autor Simeon Wade, un académico estadounidense que conoció a Michel Foucault en los años 70. Por el motivo que sea, no le aceptaron el manuscrito a este autor en 1990 y tuvieron que pasar casi 30 años en una caja para que este libro diera luz el 2019 gracias a los malabares de una académica californiana, Heather Dundas, que dio con esta historia y la persiguió por años, reuniéndose múltiples veces con su autor Simeon Wade, el hombre que introdujo al LSD a Michel Foucault. Una experiencia enorme, una de las más importantes de mi vida, diría a posteriori Michel Foucault. La verdad es que este viaje fue un mito por muchos años. Ni siquiera Heather Dundas creía en él, en que este profesor universitario de una universidad menor en California, Simeon Wade, desconocido incluso, haya podido convencer a Michel Foucault a ir a colocarse, literalmente, al Valle de la Muerte en LSD. Wade le hace una confidencia a Heather que, estando Michel Foucault postrado, a punto de morir, llama a su amigo Simeon Wade. Quería irse colocado como Aldous Huxley, dijo Simeon Wade. Entonces los invito a que sigan al narrador y que imaginemos una tarde en el desierto de California, un cielo salpicado de estrellas, la mejor música clásica, la cantidad justa de LSD y uno de los más grandes filósofos del siglo XX. De eso se trata este episodio, una secuencia del viaje empezado por Aldous Huxley en el último episodio, entre sesiones de yoga, reflexiones sobre la naturaleza humana, filosofía, artistas, confesiones y visiones. Foucault en California es una crónica de caminos, diálogos filosóficos y, en menor medida, un relato queer. A medio camino entre una divina comedia gay y psicodélica y el banquete de Platón en los años 70. Extraordinario. Así lo clasificaría el New York Times. Un día de primavera, a mediados de los 70, un colega me llamó para decirme que el inestimable Michel Foucault iba a impartir un seminario en la Universidad de California en Berkeley. Me puse loco de alegría. Michel Foucault era mi ídolo y por fin surgía una posibilidad de conocerlo. Ya era considerado como uno de los grandes intelectuales franceses más destacados del siglo XX. Para mí, Michel Foucault era nada más y nada menos que el mayor pensador de nuestro tiempo, quizá de todos los tiempos. Compararlo con cualquier otro es como encender una vela a la luz del sol. Como vemos, hay un primer elemento. Simeon Wade básicamente era un groupie, un fanático del filósofo francés. Él era un doctorado en filosofía en Harvard y enseñaba filosofía en una universidad californiana en Claremont. Wade, luego de este hallazgo, le escribe a Michel para que venga a su pequeña universidad, pero temiendo la diferencia académica que había entre uno y otro, planeó con su pareja, un pianista con el que compartía su vida, una proposición de ir al Valle de la Muerte, en un viaje en auto, un road trip en los años 70 en California y consumir LSD en un paisaje de naturaleza y seguridad. Ese era el plan para atraer a Foucault. No tenía idea si a Foucault le interesaban las drogas, pero conocía su obra, conocía cómo pensaba y estaba seguro que el filósofo del poder le interesaría acceder a esa experiencia sensorial de sentido, que era el LSD en el desierto californiano. En ese entonces Foucault estaba en pleno trabajo de su primer tomo de la historia de la sexualidad, el que posterior a este viaje quemaría y reescribiría.
Para los que no conocen a Michel Foucault, su obra es inclasificable. Filósofo, historiador, él se consideraba periodista, uno que estudiaba el pasado con el único propósito de comprender el presente. Foucault era un académico al que había que hacer cola para escuchar sus conferencias. Era una superestrella en el momento que le escribe Simeon Wade. Cuando Wade lee en 1975 Vigilar y castigar, le pareció que era un punto de inflexión determinante en la humanidad. Y luego, con el antedipo de Deleuze y Guattari, Wade sentía que los tres franceses daban la respuesta a por qué el fascismo y cómo le oponemos resistencia. Por eso el entusiasmo de este académico por la avenida del rockstar. Si lograría hacer llegar a Foucault, intentaría hacer el experimento antes descrito. Uno del tipo que, según él, podía cambiar el destino de la humanidad, darle al mayor intelecto de la época un elixir para multiplicar por 1000 las capacidades del cerebro. El resultado, magia. Wade sería él, el alquimista. Él documentaría el experimento y a esto le agregaría como telón el Valle de la Muerte. Decidido y con la estrategia clara, se envalentona y, como ya he dicho, le escribe al pelado filósofo francés para venir a Claremont, aprovechando su venida a Berkeley, también en California. Sorprendentemente, el calvo francés le respondió. Eso sí, no era auspicioso. No podía dar una respuesta clara, porque no sabía sus horarios. Le dijo que le escribiera cuando estuviera en Berkeley, cosa que hizo con un críptico suspendido entre las formas, esperando tan solo el invierno, que eran versos del poeta francés Artaud sobre su experiencia con el peyote. Sin embargo, Foucault no respondió. Simeon Wade y su amante Mike, un lingüista que hablaba 10 idiomas y era pianista, no se aminoraron y se aproximaron, sin embargo, a Irving, su primera parada en California, para continuar la invitación a Foucault. Lo vieron llegar a este campus con un su pelada brillante, pantalones blancos, pata de elefante y su fiel jersey de cuello alto tipo de tortuga, al que siguieron con la mirada. Foucault hizo su breve exposición en esta universidad. Debía coger un avión para San Francisco al rato, habían dicho en el inicio. Terminada esta, Simeón se congeló. Foucault estaba rodeado por un séquito y era raudo en ordenar sus notas. Sin embargo, su novio, Mike, que hablaba muy bien francés, corre rápidamente, interrumpe al grupo que estaba rodeando a Foucault y lo toma a este del brazo, el cual ordenaba sus notas y apuntes y le indica que su amigo Simeón quería hablar con él. Simeón esta vez sí agarra confianza y le recuerda con velocidad su nombre y Claremont. Simeon Wade, Claremont, Simeon Wade, Claremont, Simeon Wade, Claremont, 3 veces. A lo que Foucault, tras un lapsus, se recuerda y le pide disculpas por no haber respondido, pero que temía no tener tiempo y no podría acompañarlos. No podría ir por un solo día al Valle de la Muerte, dice. Simeón, ya más envalentonado y con ocurrencia, le dice al filósofo: ¿por qué no vienes por 3 noches entonces? Te quedas a dormir donde nosotros, puedes hacer la exposición a Clermont, vamos al Valle de la Luna y pasamos un tiempo en el desierto con una sonrisa. Foucault, dubitativo, le dijo que lo pensaría y le daría una respuesta después de su viaje a Berkeley mientras subía las escaleras hacia la salida de la sala, donde el más atrevido Mike le preguntaba si hacía yoga, a lo que Foucault dice que no, extrañado. Mike le responde luego: es que tienes un cuerpo fabuloso. Este sonríe y se despide rápidamente, escoltado como estrella de rock por más gente hacia el campus y luego al aeropuerto. Días después, Foucault responde a través de una carta la invitación, aceptándola. Simeón y Mike no podían más de la felicidad. 3 días después estaban yendo a buscar a Foucault al aeropuerto, a su ídolo. Foucault en todo momento resulta ser agradable y educado. De entrada acepta todos los planes de sus felices guías, chaperones y groupies al mismo tiempo, salvo el de visitar la vida nocturna de Los Ángeles, ya que había tenido mucho de eso en San Francisco. Ya en el auto y en la carretera californiana se ponen a hablar de música. El clic intelectual es rápido, pretencioso, pero delicioso para los que amamos la cultura.
Foucault, al llegar a la casa de esta pareja, queda encantado con los espacios, con esta casa tipo bungalow que se alzaba por la Ruta 66, al lado de las montañas de San Gabriel. Ahí les dice que le encanta California, que pareciera que estuviera separada del continente que apunta a Asia, no como el resto del país, cogiendo al mismo tiempo un libro de Lao Tse. Ahí se ponen a fumar un porro, el que Foucault acepta sin reparos. Dice que fuma hachís cuando va al norte de África y que en su famoso debate con Chomsky en Ámsterdam, los patrocinadores del debate les pagaron con hachís cuando estos le preguntaron qué clase de paga quería. Acerca de ese debate famoso, dice que el moderador lo estropeó porque los quiso encasillar a Chomsky como un estadounidense progresista, incluso anarquista, y a Foucault como un marxista. En esta altura del relato, todavía pese a la apertura del francés, sus anfitriones están nerviosos. No saben bien si lo están molestando o no. Bueno, al día siguiente se levantan temprano para proceder al gran plan, ir hacia el Valle de la Muerte, el cual estaba a varias horas de viaje en auto. Sin embargo, faltaba anunciar el plan maestro a su visita. Ya en el camino, en el auto, la pareja de groupies le comunica lo que vendría. Hemos preparado algo especial para que tomes en el desierto, dice Simón. Es un poderoso elixir, una especie de piedra filosofal que cayó en manos de Michael. Pensamos que quizás te gustaría emprender una búsqueda visionaria en el Valle de la Muerte. El paisaje en sí ya es susceptible de provocar un efecto mágico. Es una suerte de Shangri-La, al margen de las radiaciones de microondas y otros tipos de contaminación. Claro que me gustaría, respondió Foucault, sin dudarlo un instante. Me muero de ganas de comenzar. Tras lo cual la pareja intercambió una sonrisa con malicia traviesa. Me imagino la felicidad de estos dos en ese momento. Imagina colocarte con tu ídolo, sea quien sea. En ese momento ya parte del hielo se había roto. Nos sorprende entonces que continúan asaltando al afable y abierto Foucault sobre cuál sea tema. Pasan revista al cine y a Godard, a lo que Michel Foucault dice que cambió mucho después del accidente en moto. Se ha vuelto amargado y difícil de tratar. Yo iba justo detrás en mi auto cuando esto sucedió. Quedó aplastado entre dos coches y se le despellejó por completo un lado del cuerpo. Así seguían hablando de cultura, de artistas, filósofos, etc. Todavía en la ruta y luego de unos cafés irlandeses, Foucault confiesa que nunca había probado LSD antes, que su amante siempre se negaba y él se atenía a sus deseos. En este largo proyecto dice algo obvio, pero no tanto en realidad, que él vota izquierda, que votó por François Mitterrand, pero que recibe críticas de los más ultras en Francia de que votar no sirve para nada, que lo que hay que hacer es la revolución, cosa de lo cual él es escéptico. Simeón, autoconsciente de su felicidad, entra en tensión, porque por un lado quiere hablar para entretener a su querido invitado y sobre todo hacerle preguntas, pero al mismo tiempo es mega consciente que está hablando mucho. Es un narrador con muchas dudas que no tiene miedo a mostrarse intimidado y avergonzado con su ídolo. En esos ires y venires, Foucault confiesa que los pensadores no deberían escribir tanto, tan solo un puñado de buenos libros y que sus estudiantes sigan su legado. A lo que prosigue diciendo que este no era su primer road trip en Estados Unidos, que ya había hecho uno de amor siguiendo la huella de William Faulkner, el estadounidense, el sureño, el novelista que más lo había impactado. Finalmente, y luego de varias horas, llegan a un motel vecino al Valle de la Muerte, donde cada uno entra a su pieza y alojan. Es el momento del reposo del león antes de la batalla, antes del viaje. Ya repuestos y luego de una siesta, toman el auto, dejándolo en la base del cañón, y comienzan su caminata. Foucault se ve un poco dubitativo. La pareja, al ver esa preocupación, se alarman. Saben que una actitud coercitiva podría dar con un mal viaje. Foucault, luego de alejarse unos metros, aislarse, vuelve y dice que tomará solo media porción, cosa que se respeta. Ahí empiezan a bajar al centro del cañón a pie y llegada a la mitad de una sucesión de colinas anaranjadas y moradas, se sientan
en una suave gravilla. Ahí, para acelerar la ingesta, se dan unas bocanadas cada uno de porro en pipa y Foucault saca una botella de coñac solo para darles a degustar a sus anfitriones. Ahí aparentemente empieza a pegar el LSD. Michel y Michael se van a caminar y a tocar rocas. Luego Michel, Foucault, sube una colina solo y se pone a escuchar su Walkman, su casetera. A lo que luego se le une Simeón, mientras las montañas adelante ya parecían una pirámide maya. ¿Ha habido alguna época, algún otro tiempo en que se haya percibido la Tierra como lo hacemos ahora?, le pregunta Simone Weil a Foucault. No, respondió con firmeza. No hay nadie en la historia que haya visto la Tierra como este brebaje. Y si te está gustando el episodio, te invito a que te suscribas a través de YouTube o Spotify haciendo clic en la campanita, que me ayuda un montón para ser encontrado más fácil a través de los motores de búsqueda. Como solo este momento juntos nos permite verla. Ahí pasan un par de horas de contemplación, sin embargo era el momento de moverse, cosa que Foucault no quería por nada del mundo, no creía que pudiera haber algo y otro lugar más bello en ese momento. Finalmente Mike lo convence. El más bello de los universos no es más que un montón de basura, le dijo Simeón citando a Heráclito, a lo que Foucault sonrió de vuelta. Ahí se suben al auto y dejan atrás el arrecife desértico. Se avecinan a un lugar llamado el Campo de Golf del Diablo, que era una extensión de cristales de sal, el punto más bajo de Norteamérica, a unos 90 metros debajo del nivel del mar. Finalmente empiezan a subir lentamente hasta llegar a un mirador, el Zabriskie Point, donde se bajan. Ahí se ponen a escuchar a Richard Strauss, apoyándose en los muretes que los separaban del abismo de cañones entrelazados que había debajo de ellos. El cielo era azul y el crepúsculo se asomaba. Ahí confiesa Foucault, luego de una pregunta de Simeón, sobre si había existido un evento fundamental en su vida. Sí, fue cuando me titulé en la universidad y el director me preguntó si había algo malo en mí. Cuando le confesé que era homosexual, me contestó con gesto horrorizado que aquel comportamiento no era normal y que sin duda resultaba inaceptable para la reputación de la escuela. Acto seguido me confinó, por mi propio bien, según sus propias palabras. Me dijo que debía ser reformado, que me examinarían y tratarían. En aquel instante comprendí de repente cómo funciona el sistema. Percibí el impulso fundamental de nuestra civilización, la normalización. A esta altura el LSD estaba llegando a su apogeo. El sol ya se había puesto hace rato y aparecían las estrellas lentamente que parecían adornos de Navidad. Michel se tumbó mirando el firmamento. El elixir celestial permitía ver el espectro de colores de cada estrella. Los radiantes colores se propagaban creando la ilusión de unas esferas sólidas, luminiscentes. Ahí tímidamente y con voz entrecortada, Simeón se dirigió a Foucault. Hemos concebido el universo, una majestuosa procesión de nimiedades bellísimas, un espectáculo intemporal. Esta visión hace que todo lo demás parezca una gran broma. Foucault sonrió y miró la bóveda celeste, ahora negra y brillante, y con su mirada dirigida hacia los astros me dijo: el cielo ha estallado y llueven estrellas sobre mí. Sé que esto no es cierto, pero es la verdad. Para Foucault, la verdad es una construcción ligada al poder y al contexto histórico, algo que no existe fuera de las relaciones sociales, políticas e institucionales. A eso se refería el calvo francés, filósofo embargado de belleza en ese momento, en su verdad. Al poco rato, o en verdad, al minuto o milenio, el querido pelado, cada vez más conectado con todo, dice: la única cosa con la que puedo comparar esta experiencia es el sexo con un extraño. El contacto con un cuerpo desconocido ofrece una experiencia de la verdad similar a la que estoy viendo ahora. Y ya al final, después de poner un cassette de un preludio a un tema de Bach, confiesa tiernamente: soy muy feliz, nos dijo con lágrimas cayéndole de los ojos.
Esta noche he obtenido una nueva perspectiva de mí mismo. Ahora entiendo mi sexualidad. Todo parece empezar con mi hermana. ¿Crees que esto afectará tu trabajo?, le pregunta Simone Weil. Sin duda, respondió. Ya bien entrada la noche, Mike sugiere partir. Foucault dijo que podía seguir ahí toda la noche, pero si querían irse lo haría. Luego de unos minutos vuelven al motel a descansar. Foucault estaba maravillado a la mañana siguiente, aún con los rezagos de la noche anterior. Pensaba que este lugar se volvería muy conocido. Simón le dijo que si le apetecía le podía regalar un poco de LSD para que se llevara a París, a lo que Foucault aceptó con buena gana. Y les preguntó si debería hablar de este viaje, de la naturaleza especial de nuestro viaje, dijo, cuando regresemos. Eso espero, le respondió Simón. Foucault todavía debía hacer su charla en Claremont, la universidad donde trabajaba Simón, pero no ese día, así que se dirigieron a una pequeña fiesta en la casa de unos amigos de Mike y Simón. Ahí, como era de prever, Foucault fue el centro de la atención. Lo bombardearon de preguntas filosóficas. Era adorado por los jóvenes que lo besaban y abrazaban. Foucault no le importaba, se entregaba y compartía. A un estudiante joven le recomendaba que estudiara los mecanismos del poder y que no se concentrara en la literatura. Otro, un poco más joven, le agradeció por su trabajo que lo ayudó a salir del closet. A esto Foucault le contradijo, que era muy gentil de su parte, pero su trabajo no tenía nada que ver con la liberación gay. No he escrito nada sobre este tema, dijo. De hecho, ahí lanza una infidencia polémica, pero entendible, diciendo que le gustaba más el movimiento cuando todo era más solapado, tapadillo, cuando la escena gay era más una fraternidad clandestina, excitante y un poco peligrosa. Para empezar, creo que el término gay se ha quedado obsoleto. Y pasa lo mismo con cualquier otra palabra que denote una orientación sexual específica. Esto se debe a la transformación de cómo entendemos la sexualidad. Comprendemos hasta qué punto nuestra búsqueda de placer se ha visto limitada en gran medida por el vocabulario que se nos ha impuesto. La gente no es esto o lo otro, gay o hetero. Hay una gama infinita de eso que llamamos comportamiento sexual, además de términos que impiden poner en práctica esa gama, es decir, que estereotipan el comportamiento y que son incorrectos y engañosos. 50 años después todavía esa frase suena fresca, progresista. La verdad es que Foucault estaba muy a gusto con sus anfitriones, con su gente, con la naturaleza, con la libertad californiana comparada con el estiramiento parisino. Sin embargo, ya se hacía tarde y se devolvían al motel, no sin antes concertar un senderismo matinal a la cabaña de un estudiante que le había agradecido a Foucault por su trabajo, el cual era su tesina de posgrado. El estudiante vivía en Bird Canyon. Este era un lugar rodeado de pinos y cedros en la montaña. Estaba en pendiente, una gran cabaña construida de madera, con un arroyo pristino que le daba la bienvenida con su canto matinal. Ahí los recibía David, el estudiante, que los recibía haciendo yoga en su esterilla. También había una chica muy delgada que tomaba el sol desnuda en la terraza y se escuchaba música al lado, country, luego Mozart y Mahler. Chris, otro joven que estaba de visita, tocaba su guitarra mientras más gente volvía con leña del bosque. Parecía una comunidad. Y de nuevo ocurría lo recurrente. Frágiles jóvenes intelectuales se acercaban al maestro. En este caso, Jake, un alumno de Claremont, que estaba profundamente afectado por el concepto de entropía y que le decía que por la actualidad política, la guerra en Vietnam, se sentía perdido. De joven debes estar perdido, le recriminó Foucault. Si no es así, se debe a que no te estás esforzando. Es una buena señal. Yo también estaba perdido de joven. ¿Debería arriesgarme en la vida?, prosiguió Jake con ternura. Por supuesto. Prueba suerte, juéguetela, mete la pata. Pero yo quiero soluciones, dice Jake. No hay soluciones. Pues como mínimo algunas respuestas. No hay respuestas. Tras ese diálogo el grupo se dispersa. Algunos van a por setas y leñas al bosque, otros continúan conversando. A la vuelta la conversación se pone aún más intelectual. El intelectual
es un creador de herramientas y no puede establecer ni siquiera prever cómo la gente usará las herramientas que él fabrica. Al mismo tiempo le da valor a Gramsci por marcar un camino divisorio en el Partido Comunista y de discernir con la cúpula cuando nadie lo hacía. Y que no hay una teoría general del psicoanálisis, cada uno debe hacerlo por sí mismo. Aquí se refería a las escuelas más de represión sexual de Freud o a la de sentimiento de inferioridad y afán de superación de Adler. Para cada persona el psicoanálisis es diferente, tarea de cada uno encontrarlo. Foucault, cansado ya de parlotear, se pone a cortar leña a posteriori, lo que hacía con gran celeridad. Nuestro narrador Simeón se acerca a espiarlo y escucha cómo se le escapaba la palabra bien bajita a Michel, jouissance, que significa goce. Foucault estaba gozando en esa casa, una vez más, sin LSD, eso sí, pero en la naturaleza, en contacto con la materia y con buena compañía. Volviendo a lo intelectual, Foucault continúa. Nietzsche usaba el poder del individuo como un instrumento para combatir el orden moral establecido, pero no pertenece de ningún modo a la tradición del individualismo, que sitúa al individuo como lo más importante en el contexto histórico. De hecho, Nietzsche exponía lo poco responsable que es un hombre de su naturaleza, especialmente lo que se respecta a su moralidad. La moralidad ha sido fundamental para la existencia del individuo. Este es contingente, se forma por el peso de la tradición moral, no es realmente autónomo. Su interlocutor, David, el dueño de la casa, le dice: eres un nietzscheano, en el sentido que vives peligrosamente. ¿Qué dices eso?, le pregunta con una sonrisa Foucault. Por tu viaje con los muchachos al Valle de la Muerte. A lo que se ríe el francés diciendo que no, que siempre estuvo protegido. Acto seguido responde a otra pregunta, que no le gustaba la coca, ya que era antiafrodisíaca. Luego el mismo David le dice a Foucault que lo que le gusta de él es que no está inmerso en sí mismo, no como él, que está en un bucle de autoexposición y que por eso estudia la fenomenología. No ayuda en nada preocuparse sobre si se está demasiado absorto en uno mismo. Eso solo intensifica la introspección, repuso Foucault. Si eso es lo que tu mente está haciendo en determinado momento, déjala hacerlo, no es algo que deberías evitar. A veces siento, prosiguió David, que simplemente debería olvidarme de todas estas preguntas sobre mí mismo. Es una pérdida de tiempo y energía, contraproducente en cierto sentido. Al contrario, deberías abrirte camino a través de estas preguntas subjetivas, sobre todo en tu juventud, comentó Foucault. Una persona que haya hecho eso estará en mejor forma psicológica en la treintena y también después. Si la gente no atraviesa estas crisis psicológicas pasajeras cuando se es joven, tendrá probablemente problemas pasados los 30. Y este es tal vez uno de los mensajes más potentes de este libro, el dejarse llevar por las preguntas subjetivas existenciales. ¿Cómo podría vivir? ¿Cómo podría ser feliz? ¿Qué tipo de vida quiero perseguir? No está mal ensimismarse y vivir esas preguntas si te acechan. El que no lo hace, el que hace caso omiso a aquello y solo escucha el mandato, llega con problemas de todo tipo a la más avanzada edad, reproduciendo ese malestar psicológico con sus hijos y entorno. En fin, no es menor meterse en estas preguntas y nunca es tan tarde. Finalmente, ya en la Universidad de Clermont, Foucault seguía en ese estado sociable y afable. Le reconoce a una colega de Simeón que el viaje del Valle de la Muerte había sido la mejor experiencia de su vida. Era el momento de la charla y preguntas. Foucault hace su exposición, empieza a responder preguntas bien cabezonas de los alumnos, les deja un último popurrí de sus mejores partes. El poder es algo que opera a través del discurso, puesto que el discurso mismo es una pieza en un sistema estratégico de relaciones de poder. Luego sigue con conceptos del cuerpo y esbozos de la vía política. El cuerpo humano es, como sabemos, una fuerza de producción, pero el cuerpo humano no existe tal cual como un artículo biológico, como una pieza de material. El cuerpo humano existe en y a través de un sistema político. El trabajo no es la esencia concreta del hombre. Si éste trabaja, si el cuerpo humano es una fuerza productiva, se debe a que está obligado a trabajar. Otra más.
El poder no opera en un único lugar, sino en varios, en la familia, en nuestra vida sexual, en la manera en que se trata a los locos, en la exclusión de los homosexuales, en las relaciones entre hombres y mujeres, etc. Todas ellas son relaciones políticas. Bueno, aquí vemos por qué Foucault ha sido tan importante para el progresismo, sobre todo en esos años. Finalizada la charla, Foucault dice no entender la burla europea contra los modales de Estados Unidos, al famoso small talk. Pasamos mucho tiempo entre desconocidos, así que ¿por qué no disfrutarlo? Es probable que pasemos al menos 3/4 partes de nuestro tiempo en breves encuentros con la gente. Encuentros fortuitos, quiero decir. Por tanto, este modo de relacionarse es muy importante. ¿Por qué adquirir hostilidad cada vez que hacemos compras? Sea amable con los cajeros y dependientes. El antagonismo entre nosotros solo mina la energía que podría y debería dirigirse contra los sistemas de poder que nos oprimen. Exacto, no odies al jugador sino al juego. Pero ya era tiempo de volver. Su viaje llegaba a su fin y lo irían a despedir al aeropuerto la pareja de Simeón, Mike y además David, el dueño de la cabaña de la montaña. El joven. Debemos ser capaces de verbalizar nuestro propio relato, de documentar y comunicar las historias de nuestra infancia, de nuestra vida, les dice Foucault ya de despedida. De este modo podremos superar las tergiversaciones del mundo exterior que nos imponen, tras lo cual abrazos y agradecimientos se empezaría a alejar con una novela de Zola en la mano. No sería la última vez que se verían. Era la primera de varias reuniones en California y ya me voy despidiendo y reitero lo que dije en el episodio pasado de Huxley con una frase de Jung. Tengan cuidado con la sabiduría que no se han ganado. Foucault pudo disfrutar tanto ese momento porque se había metido desde joven en sí mismo, en sus preguntas, en su laberinto. Esto no es una apología a las drogas, sino a la aventura, a probar cosas nuevas, a vivir peligrosamente y adentrarse en el misterio, pero de manera responsable. Compartan si les gustó con algún amigo o amiga. Hasta la vuelta. Chau. Hola caminante, gracias por llegar hasta acá y si valoras el programa y no quieres perderte ningún episodio, puedes suscribirte dándole clic a la campanita y dejar una reseña en Spotify o YouTube que me ayuda un montón para aumentar el alcance del podcast. Puedes seguirme en Nico en el Camino, en Instagram y TikTok, además de en Nico Vergaray en Twitter. Gracias por acompañarme en el camino.